Hola comunidad. Hola comunidad. Bueno, hoy quisimos hacer este videito para hablar del ego, que es muy importante cuando uno arranca su evolución y su camino espiritual y su desprogramación, empezar a identificarlo. La gente considera que el ego tiene que ver con ser egocéntrico y no va por ahí. El ego es como una coraza que nos armamos desde niños, que nos va defendiendo de las situaciones complicadas que vamos atravesando, y después se queda perpetuamente, pero claro, al crecer y al madurar ya no lo necesitamos, porque siempre actúa como... Con miedo. Exacto. Se manifiesta como miedo. Empieza... Porque hay momentos de la vida en que está bueno que... O sea, el ego va a estar siempre en nosotros, ¿no? Pero está bueno aprender a domesticarlo, a lidiar con él. Porque hay momentos en la vida que va a ser muy útil el ego, que nos va a dar fuerzas y coraje para enfrentar un montón de situaciones difíciles que nos toquen atravesar. Pero cuando no sabes, cuando nadie te enseñó a domesticarlo y no sabes cómo lidiar con él, Ni identificarlo. lo que sucede es que te empieza a jugar en contra y termina controlando tu vida. Termina manejando tus emociones, tus miedos, tus inseguridades. Y cada cosa que vas haciendo en la vida, las decisiones que vas tomando, las tomas desde el ego. Y no te das ni cuenta. Ese es el problema. Ajá. Vivís la vida creyendo que así hay que vivir. Claro. Porque como nadie te enseñó en tu casa cuando eras niño, que era el ego, o cómo lidiar con las emociones, o en la escuela o en la facultad, la gente va creciendo, ese ego se va intensificando de pequeño, se va trabando y se va metiendo en diferentes lugares para poder manipularte, y la gente va viviendo creyendo que lo que tiene es vida, pero no se da cuenta que el ego le está controlando las emociones. Por ejemplo, por ahí uno de chico aprende frente a determinadas circunstancias que cuando algo le duele o le hace mal o no es como uno quiere, se va. Ah, sí, esa es la típica, es la más conocida. Es una gran actitud, porque el ego reacciona, no es que acciona, sino que reacciona desde una emoción dolorosa. Claro. Entonces, frente a un escenario que no te gusta de pequeño por ahí, tu ego decidió que la mejor forma de sobrellevar esa situación, como uno no sabe manejar sus emociones, es reaccionando y yéndose, desapareciendo de la situación. Lavándose las manos. Claro. Sin en vez de enfrentando el miedo que le genera atravesar esa situación dolorosa, conflictiva, o que uno no puede tener el control, entonces no sabe lo que va a suceder después. Claro. En vez de quedarse ahí y ver qué pasa, se va. Y cuando uno crece y es grande, actúa de la misma manera, reaccionando a situaciones dolorosas, porque es como que queda en la memoria celular. Claro. Es como esos son los patrones. El patrón de reaccionar frente a ese escenario, mi forma de accionar es me voy. Me enojo y me voy. Claro. En vez de plantarme ahí y ver, a ver, esta situación que estamos viviendo, ¿qué me generó? ¿Por qué me enojó? ¿Qué me duele? ¿Dónde me duele? ¿Qué parte de mi herida, claro, de la vida o de la niñez activó? Porque se van activando diferentes partes del niño herido, tal cual. Todo tiene que ver con lo vivido en la infancia. Todo lo que no se haya resuelto en la infancia y después cuando creces, si no haces terapia, no se resuelve. Entonces cada vez que te enojas de adulto, en realidad el ego lo que hace es volver a ese lugar de la infancia donde vos fuiste herido, donde vos quedaste herido. Es como que toma el control el niño herido y dice, para que yo ya sé cómo hacer con esta situación, hagamos esto. Y uno ni se da cuenta de que reacciona desde la herida. Claro. Ahí está el problema. Y uno no identifica que es el ego, obviamente. Y la gente no se da cuenta que, no nos damos cuenta, que ahí es donde hay que parar y no irse, quedarse y mirar, a ver qué pasa, por qué siempre actúo de la misma manera, por qué siempre aparece el mismo patrón. Cada vez que alguien dice algo que a mí no me gusta, me enojo. Cada vez que alguien no está de acuerdo con una opinión mía, me enojo.
o cuando no se hace lo que yo quiero, me enojo, o cuando no te sale en la vida algo como habías planeado, porque la vida te va enseñando eso, o sea, la situación se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir hasta que aprendamos a lidiar con esas emociones, a verlas, a ver por qué actúo de la misma manera, por qué me enojo, por qué me encapricho, por qué me quiero ir, por qué no me quiero enfrentar con ese miedo que se activa en la memoria celular. ¿Qué me está queriendo decir ese miedo? ¿Qué oculta detrás? Claro. ¿Qué hay atrás tan doloroso que no me deja ver? Porque generalmente siempre atrás del enojo hay tristeza. Sí. El enojo lo que oculta es tristeza, entonces es la tristeza del niño herido, claro, del niño interior, de la infancia, de los primeros 10 años, donde se gestan los traumas. Y donde el ego activa los mecanismos de defensa. Y es como que hay gente, todos en realidad, no gente, hay muchas, todos reaccionamos, o sea, muy poca gente está desprogramada de decir no acciona desde el ego. Muy poca gente sabe controlar sus emociones. También, o identificarlas y comprenderlas. Yo creo que es como esta cosa de que en vez de actuar el adulto, actúa el niño herido. Claro. Y ahí es donde se identifica el ego. Y puede ser, porque insisto con esto, por ahí todo el mundo cree que es del egocentrismo. Y por ahí una persona súper sumisa o introspectiva tiene un ego enorme. No tiene que ver con el egocentrismo, tiene que ver con el miedo. Con el miedo y con cómo la herida actúa. Y con el no saber resolver. Porque vos fijate, si prestamos atención a nuestro entorno, porque a veces no podemos prestar atención a lo que nos pasa a nosotros. Lo más difícil es ver lo que nos pasa a nosotros. Claro. Pero sí es más fácil ver el defecto allá, ¿no? O el problema allá. O sea, vemos el vecino, cómo actúa el vecino, cómo trata al hijo. Nosotros que estamos del otro lado lo vemos. O ves a tu papá cómo trata a tu mamá. O cómo tu hermano te trata a vos. Situaciones de la vida, ¿no? Injusticias sociales en la tele o en cualquier lado. Las guerras, los maltratos, las violaciones, bueno, todo lo que vaya sucediendo. Pero siempre podemos ver lo que le sucede al otro. Pero está bueno verlo para prestar atención si el otro está pudiendo lidiar con sus emociones o no. Entonces después podemos pararnos en nuestro lugar y ver, a ver si yo estoy lidiando con mis emociones o mis emociones son las que controlan mi vida. Claro. Porque si no tomas decisiones, un montón de decisiones erradas. Al no saber controlar tus emociones, al no saber controlar tu miedo, tu inseguridad, hay un montón de cosas que no haces en la vida. O que las haces con miedo, o que te equivocás o las haces mal. Cuando vos las haces desde la verdad interior, sin miedo, por eso es tan importante, volvemos al video, al podcast anterior, desprogramarse. La desprogramación es para eso también, para aprender a lidiar con tus emociones. Cuando vos lidias con tus emociones, vas tomando decisiones en la vida que no te duelen, que no te hacen daño, ya no te equivocas, no cometes errores. Y también no estiras tanto los procesos, porque a veces cuando hay tanto miedo y tanta represión contenida, por no estar desprogramado o por no saber lidiar con tus emociones, por ahí te tenés que mudar porque ves que la situación no da para más en el lugar donde estás y lo sabés, pero no te podés ir, porque el miedo es tan grande, el apego a lo único que conoces es tan fuerte y tan grande que te seguís quedando y te seguís quedando, y cuando vos te desprogramás y sabés lidiar con tus emociones y ves que una situación ya caducó, que terminó, te mudás. Más naturalmente. Más naturalmente. Y así con todo, ¿no? Una separación, separarse de alguien, mudarse de ciudad, de país, de continente, como dijimos la otra vez, de casa, de trabajo, es como ante una enfermedad también. La reacción ante una enfermedad. La reacción ante tu propia enfermedad. Cómo lidiar emocionalmente con una enfermedad o con una adicción. O cualquier cosa, no es solamente mudarse o cambiar de pareja. No es solamente eso, es muy profundo. Sí, es como, lo que iba a decir es como dejar que el niño herido sea el que maneja la vida y tomar las riendas como adulto, que uno ya entiende que el miedo en realidad se puede enfrentar y que no pasa nada, porque en general siempre es como un monstruo que creamos en nuestra mente y no tiene tanto poder.
como que el ego nos quiere resguardar, esa herida nos quiere resguardar de algo que es un monstruo, Claro. y no está ahí. Cuando uno lo enfrenta ya no existe. Cuando lo desprogramás. Tal cual. Y cuando te vas desprogramando, empezás a apapachar a ese niño interno herido que sufrió mucho bullying en la escuela, maltrato en la escuela, o bullying en la casa, o por ahí no le dieron todo el amor que ese niño necesitaba, toda la contención, todo el diálogo, todo el apapacho, todo lo que un niño necesita. No todos los niños reciben todo lo que necesitan siendo niños, y por eso se van creando los traumas. Pero cuando vos te empezás a desprogramar, empezás a apapachar a tu propio niño herido, hasta sanarlo. Claro. Y ahí empezás como a trascender los traumas y a sanar. Es como la forma de evolucionar, digamos. Y creo que estamos. eso fue todo. Pero fue muy importante hoy juntarnos a decir esto, comunicarles esto. A poder contar esto. Saben que acá estamos, el que quiera comunicarse, el que quiera preguntar. Bienvenido sea. Sí, seguiremos dejando información para ayudar a todos los que necesiten. Como nosotras nos desprogramamos y la vida cambió muchísimo, seguimos recomendando que la gente logre animarse a desprogramarse, y así será su vida, cambiará su vida. Claro, para vivir en paz. Ese es el objetivo, que todos podamos vivir en paz. Y en armonía. Y en armonía. Gracias, comunidad. Muchas gracias a todos.